Obreiros, muito boas noites, que o Espírito Santo les bendiga a todos ustedes, como também a você que não és obreira, que não és obreiro, pero sempre nos está acompanhando. Estamos dando início a uma noite mais de Obreiros em Foco, uma noite mais para ajudar-lhe, para orientar-lhe. Daqui a pouquinho, dentro do programa, nós outros vamos atender a meditação em la palavra de Deus. E estaremos hablando no programa de hoje do poder que tem a palavra de Deus, que é o que acontece quando a palavra de Deus, a pessoa abre seu coração e deixa a palavra de Deus entrar dentro de ella. Daqui a pouquinho, juntos vamos a meditar em la palavra de Deus. E você vai conhecer a história de Marcelo. Marcelo que estuvo em la presença de Deus, estuvo haciendo a obra de Deus, pero em um dado momento se apartou de Deus. Claro que sua caída não foi de la noite a la manhã. Nadie se acuesta bem em sua fé e amanece caído em la fé. É um processo. Você vai a acompanhar como se deu início a caída de Marcelo e quais foram as consequências todo o tempo que ele estuvo lejos da presença de Deus. Nós outros estamos preparando-nos para este domingo, 13 de outubro, quando estaremos finalizando o ayuno de Daniel e vamos a participar da Copa de la Salvação. Você obreiro, você tendrá a oportunidade de compartilhar de la salvação com outras pessoas. Pessoas que se encontram desesperadas, vivendo afligidas, atormentadas, pessoas que pensam que já não há saída para elas. Você vai a compartilhar de la salvação com outras pessoas que necessitam de la salvação. Este domingo, às 9h30 da manhã, em la Universal que este mais cerca de sua casa. Estaremos terminando o ayuno de Daniel e participando da Copa de la Salvação. Agora nós outros vamos a uma canção e quando regressemos, você vai acompanhar a história de Marcelo. Assim mi pueblo me escuchara y me sirviera con integridad, yo abriría ventanas del cielo y le daría el trigo más fino. Así mi pueblo que me adora, me adorase por sobre todo. Con la miel pura de la roca lo sustentaría. La palabra de Dios es fiel y jamás ella vuelve vacía. Si yo le honro y lo bendigo, obedeciendo a mi Señor, yo comeré lo mejor de esta tierra. La palabra de Dios es fiel y jamás ella vuelve vacía. Si yo le honro y lo bendigo, obedeciendo a mi Señor, yo comeré lo mejor de esta tierra. Así mi pueblo me escuchara
y me sirviera con integridad, yo abriría ventanas del cielo y le daría el trigo más fino. Así mi pueblo que me adora, me adorase por sobre todo. Con la miel pura de la roca lo sustentaría. La palabra de Dios es fiel y jamás ella vuelve vacía. Si yo le honro y lo bendigo, obedeciendo a mi Señor, yo comeré lo mejor de esta tierra. Aquel que tuvo la experiencia de tener su vida transformada por el Espíritu Santo, jamás logra esconder ese tesoro solo para sí. La mayor señal de quien posee el Espíritu de Dios es la preocupación por compartir con otras personas aquello que recibieron. Por eso, el domingo 13 de octubre, en la finalización del ayuno de Daniel, participaremos de la Copa de la Salvación. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la Copa de la Salvación e invocaré el nombre del Señor. No existe mayor y mejor forma de agradar al Espíritu Santo que ganar un alma. Invite a un amigo, vecino o familiar para que esté con usted en este gran día y que tenga la misma oportunidad que tuvimos de beber de esta copa. Domingo 13 de octubre, la Copa de la Salvación, a las 7, 9:30 y 18 horas, en el Templo de la Fe, Avenida Corrientes, 4070, Almagro, o en Una Universal. Quien está alejado de la presencia de Dios piensa que nadie ve las lágrimas que derrama en su almohada. La angustia, la sensación de estar sola y la impresión de que a nadie le importa a veces le hace pensar que lo mejor es desistir y que nunca será perdonado. Usted, que está alejado de Dios y no sabe cómo volver, vea este relato de una persona que también estuvo así, pero por la misericordia de Dios fue rescatada. Mi nombre es Marcelo y fui obrero durante 1 año y 5 años como pastor auxiliar. Mi caída comenzó en comenzar a mirar o dar oídos a las personas que decían que yo era muy joven para estar donde estaba. Y entonces yo comencé a dar esos oídos a esas palabras negativas, oídos a aquellas personas que decían que yo era joven, que podía lograr una mejor vida, que podía tener una vida financiera, una vida sentimental mucho mejor. Y entonces yo empecé a descuidar mi vida espiritual. Dejé de orar por mí mismo, dejé de ayunar por mí. Todo lo que yo hacía dentro de la obra de Dios en el altar se tornó rutinario, se tornó una forma de leer la Biblia para dar un propósito al pueblo, de ayunar para el pueblo, de buscar el Espíritu Santo para el pueblo, pero yo no buscaba el Espíritu Santo por mí. Yo no me levantaba de madrugada a hacer una búsqueda para mí, para fortalecerme, como era el comienzo de mi vida. En mi vida yo en el comienzo buscaba el Espíritu Santo, buscaba, ayunaba, oraba, todo por mí, para estar fuerte, para poder dar lo demás. Y cuando yo empecé a caer, yo dejé de eso de lado. Y fue así que yo decidí abandonar la obra de Dios. Entonces prioricé eso, entonces yo ya tenía visto una persona, entonces decidí salir de la obra de Dios para estar con esa chica que era miembro de la iglesia. Entonces fue ahí que yo comencé, o mejor dicho, fue el error que yo había cometido. Y mi vida sentimental se frustró. Entonces yo dije, bueno, voy a realizar en mi vida económica, colocar todas mis fuerzas en mi vida económica, sin saber que aquello también me iba a alejar de la iglesia. Porque yo no salí diciendo, yo me voy a la iglesia. Yo salí para quedarme en la iglesia, junto, formar una familia, porque sabía que la felicidad era ahí. Pero fue el error más grande, porque no duró la pareja no duró ni 2 meses. Mi vida económica, en vez de ir para adelante, fue para atrás. Llegó una situación que yo me sentí solo, frustrado, en la soledad totalmente. Mi vida estaba destruida, pero
yo para olvidarme esas cosas comencé a mirar la necesidad de otra forma, o sea, de llenar el vacío que había dentro mío. Volví a la iglesia, yo no quería volver porque decía, ¿qué van a decir de mí aquellas personas que están en esa iglesia o tal iglesia que yo tenía cerca de mi casa, que fueron anexos que yo hacía como pastor de ese momento? Entonces decían, dentro mío estaba esa voz negativa, si vos volvés se van a burlar, si vos volvés, ¿qué van a decir de vos? ¿Qué van a hablar los obreros? ¿Qué va a hablar el pastor? ¿Qué va a hablar Julano que te conoce? Entonces yo me empecé a frustrar peor. Yo no podía dormir por las noches porque me sentía atormentado. Aquellos demonios que yo expulsaba de las personas, yo veía que venían sobre mi cuerpo, sobre mi vida, y me decían, yo te voy a destruir. Así como vos me echabas de la vida de otras personas, yo voy a destruir tu vida. Comenzaba a salir con amistades del trabajo, con amistades del barrio, con chicas. Fue así que yo estuve alejado durante 3 años de la iglesia y fue ahí que yo llegué a un fondo de pozo. Porque cuando yo necesité ayuda me encontré solo, que no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nadie. Yo lloraba recordando aquellas situaciones que yo estaba en el altar, que era feliz, que era verdaderamente felicidad para mí. Era un momento que no era una felicidad pasajera. Cuando yo estaba en el altar, verdaderamente era feliz, mi alegría estaba ahí. Y dentro mío sentí una tristeza, una amargura, una angustia tan grande, un vacío muy grande. Ese vacío era tristeza. Yo caminaba de mi casa 20 cuadras llorando, pidiendo a Dios una solución, pidiendo a Dios fuerza para volver, fuerza, y no tenía. Fue así que yo llegó al punto de querer suicidarme. O era noche sin dormir, o era noche atormentado por los propios espíritus, que a veces me despertaba todo lastimado, rascuñado. Yo llegaba a mi casa borracho, drogado. Volví a una vida destruida, un fracaso. Mi vida totalmente se volvió triste, vacía, una rutina totalmente angustiada, de depresión. Yo ya no veía salida y yo fui directamente a suicidarme. Fue ahí que yo dije, en ese momento cuando llegaba a las vías del tren, fue ahí que sonó mi teléfono y llegó un pastor que habló conmigo pidiendo que yo me acerque a hablar con él. Acepté la invitación. Me costó, no fue del día de la noche a la mañana, tardé una semana en tomar la decisión de ir, pero yo vi que fue Dios que me había llamado. Lo más difícil fue reconstruir mi vida, o sea, quebrar ese orgullo, quebrar aquel vacío de entregar mi vida 100% al altar. Y fue así que yo comencé mis cadenas, fue así que comencé a reconstruir mi vida, fue así que decidí casarme con mi esposa, hacer una vida bien, y fue así que comenzamos una nueva vida. Delante de Dios, hoy comencé a luchar y mi vida fue transformada. Hice las cadenas, fui liberado, mi familia fue liberada, transformada. Me bauticé en Nazaret, tuve un encuentro con Dios, fui bautizado en el Espíritu Santo, fue un propósito de una campaña de Israel, que entregué toda mi vida. Él me dio una nueva chance, una nueva oportunidad de recomenzar. Y fue ahí que yo tuve esa fuerza para volver con Dios, esa fuerza de ir hacia adelante. Hoy lo más importante que hay en mi vida es el Espíritu Santo. Además de todas mis conquistas que tengo hoy, mi mayor conquista fue y es y será siendo el Espíritu Santo. La felicidad, el gozo, la alegría que Dios me ha dado. Es tarde, no sabe la oscuridad, hay nuevo día, nuevo amanecer. En esta casa hay puertas abiertas, personas buenas, amigos y hermanos. Siga conectado a las redes sociales de Obreros en Foco. Usted puede ver todos los mensajes que edificarán su vida. Vea el programa Obreros en Foco, reciba mensajes de edificación y sepa lo que sucede en las caravanas. Siga las redes sociales: facebook.com/Obreros Universal Argentina, twitter.com/ObrerosARG, instagram.com/Obreros Universal Argentina. Puede enviarnos mensajes, hacer sugerencias y sacarse las dudas. Crezca espiritualmente. Volver a Dios es posible. Él tiene un plan de rescate para usted. Siga los mensajes para su crecimiento espiritual. Entre y síganos en las redes sociales. Bueno, nosotros ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. Momento de meditación.
Eu quisiera que usted, obreira, usted, obreiro, meditara comigo agora lo que está escrito en el livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, quando habla de la palavra de Deus. Porque quando a persona abre seu coração, deixa a palavra de Deus entrar em sua vida. Minha amiga, meu amigo, a palavra de Deus penetra de tal maneira que é capaz de partir el alma e el espírito, las conjunturas e los tuétanos. É capaz de discernir los pensamentos e las intenções do coração. Verifique usted que nós outros, quando não conhecíamos a palavra de Deus, quando não teníamos a luz de la palavra de Deus em nossa vida, nós outros estávamos em tinieblas e tomamos muitas atitudes equivocadas. Por exemplo, vamos a suponer que existam dois caminhos. Pero como que a persona vá a saber por qual caminho seguir se está em tinieblas, se há tinieblas? É necessário que haja luz iluminando a estes caminhos para que consiga discernir por qual caminho tem que ir. Vamos a ler o que está escrito no livro de Hebreus. Acompanhe comigo. La palavra de Deus é viva, eficaz. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que toda espada de dois filos. Penetra hasta partir el alma e el espírito, las conjunturas e los tuétanos, e discerne los pensamentos e las intenções do coração. Quando a luz da palavra de Deus ilumina nossa mente, abre nosso entendimento, nós outros conseguimos discernir, separar lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo. Nós outros conseguimos entender, discernir se determinado caminho nos vai a levar à la ruína, à la destruição ou al éxito, a lo bueno para nossa vida. Obreira, obreiro, você que nos está acompanhando, quando a persona deixa a palavra de Deus entrar em sua vida, a palavra de Deus nos hace pensar, porque Deus nos criou, nos ha dado inteligência. A palavra de Deus nos hace pensar e ver lo que é bueno e lo que é malo para nossa vida. Por isso que já se usted, já se eu, todos nós outros temos que meditar dia e noite em la palavra de Deus. La palavra de Deus é como hablávamos em programas anteriores, é o alimento para nosso espírito. Nosso espírito para que esteja fortalecido, esteja preparado para enfrentar as lutas, os problemas, os desertos,
todo lo que se levanta em contra de nós outros e nós outros superar, vencer a todo, nós outros temos que ter nosso espírito alimentado por la palavra de Deus. Não deixe de ler, não deixe de meditar em la palavra de Deus. Vamos agora a uma pausa. Melhor, vamos ao testemunho de Ana Bédia. Ella que tuvo sua experiência com o Espírito Santo en el ayuno de Daniel. Mi nombre es Anabela. Antes de participar del ayuno de Daniel, yo era una persona vacía, triste, tenía depresión, pensamientos de quitarme la vida, ¿no? Porque yo tenía un vacío dentro, como un agujero que no entendía el por qué, ¿no? Yo muchas veces intentaba llenarlo con otras cosas de afuera, con apariencia, con amistades, pero nada de eso me llenaba, ¿no? Tuve pensamientos de quitarme la vida. Si bien no llegué a intentar, pero planificaba, ¿no? En mi mente cómo poder hacerlo. Yo tenía tristeza, me costaba dormir en la noche, tenía pesadillas, tormentos espirituales. Yo me llevaba mal con mi familia, ¿no? Porque todo eso que venía guardando en un momento explotaba y me peleaba con mi familia. Tenía muchos complejos, yo tenía pensamientos de que no podía, de que para mí todos podían hacer cosas, pero yo no. Yo me tiraba mucho abajo. Me sentía sola, por más que por ahí estaba con familia, con amistades, pero dentro mío no era feliz. Si bien yo tenía pensamientos de quitarme la vida, yo no demostraba eso para los demás. Es algo que yo me lo guardaba y fingía para los demás que yo estaba bien, ¿no? Mi peor momento fue cuando pasé por problemas en mi casa, dentro de mi casa. Yo me había aferrado mucho a mis abuelos, ellos fallecieron. Y ahí cuando fallecieron yo ya entré en un estado de depresión, ¿no? Porque estaba yo sola en mi casa, yo tenía los recuerdos de estar con ellos, yo me sentía sola ahí, en mi familia había problemas de salud también, entonces se me dieron muchos pensamientos, ¿no? De que a mi papá le podía pasar algo. Buscaba ayuda en mi entorno, ¿no? En familiares, en las personas. Yo buscaba depender de las personas, de mis amistades, cosas de que me podían decir algo en el momento, pero eso no solucionaba mi problema interior. Por ahí hasta mismo, entre comillas, me ayudaba un poco, pero no solucionaba el problema de raíz. Esconder todo ese dolor con amistades, con salidas, hasta cosas que a mí no me gustaban, ¿no? Por ejemplo, yo veía a mis amigos que tomaban, pero yo no tomaba, pero para agradar a ellos yo hacía eso, ¿no? Como para sentirme incluida dentro del grupo. Mi familia me invitó a participar de las reuniones de la iglesia y yo al principio llegué, pero por ellos, ¿no? Yo no reconocía que yo necesitaba ayuda, por más que yo estaba pasando por problemas, había un orgullo, ¿no? De aparentar que yo estaba bien. Mismo dentro de la iglesia yo llegué y ya el mismo día yo ya salí diferente. Ya en la reunión, después de la reunión salí diferente, con paz, que hacía mucho que no me pasaba eso, ¿no? Bueno, ahí yo empecé a hacer mis cadenas de viernes, de domingo, los miércoles empecé a ir y fui notando un cambio dentro mío, ¿no? Solo que yo no me entregaba por completo a Dios todavía. No sabía cómo hacer para ser feliz de verdad, ¿no? Porque yo veía a las demás personas recibiendo el Espíritu Santo y yo digo, es algo que yo quiero, pero no sabía cómo, ¿no? Hice varias cadenas, pero siempre parcial, ¿no? Nunca me entregaba por completo. Hasta que Dios me fue mostrando, ¿no? Dios me fue mostrando que tenía que dejar, que tenía que sacrificar, que hacer. Ahí llegó el ayuno de Daniel, ¿no? Y yo ya no acepté la situación, ¿no? Yo ya decía, Dios, yo quiero que este ayuno sea diferente. Y totalmente fue diferente, ¿no? Yo ya empecé a tomar actitudes y a ver el ayuno como de otra forma. Ya empecé a leer más la Biblia, a meditar. Cuando venían pensamientos de duda, yo ya no me quedaba en eso, ¿no? Yo buscaba llenar mi mente con la palabra de Dios, hacía sacrificios, ¿no? Mismo estaba atenta a la voz de Dios. Yo oraba más, buscaba más el Espíritu Santo. Empecé a dejar mi voluntad, la voz, ¿no? que me impedía de seguir adelante, fui dejando de lado. Fui sacrificando mi querer, mi voluntad, mis prioridades, ¿no? Yo dije, bueno, ya yo entrego todo en tus manos.
Y con esa certeza, ¿no?, de que ese ayuno fue totalmente diferente, de que durante todo ese ayuno mis actitudes ya habían sido diferentes. Entonces, bueno, me concentré en buscar y ahí en la reunión yo ya tuve una experiencia con Dios que nunca antes había tenido, ¿no? Fue un cambio rotundo, fue como una Anabela antes y una después. Tuve esa certeza y esa paz, esa voz de Dios diciéndome que Él estaba conmigo. Era como que ya hubo una separación entre la Anabela de antes y la Anabela de ahora. Es como que era una persona totalmente diferente. Ese vacío que yo tenía ya no está más. Ese hueco, ese dolor que yo tenía en el pecho ya no está más. Yo me siento completa, me siento llena del Espíritu Santo, tengo una certeza, ya no soy tímida, ya hablo con todos, tengo esa alegría, ¿no?, que antes no tenía, pero esa alegría verdadera, ¿no? No una apariencia, ya no es poner una máscara ni nada de eso. Bueno, este ayuno de Daniel lo veo como una oportunidad para todos, ¿no? Mismo para aquellos que todavía no son bautizados con el Espíritu Santo, para que se sumerjan, así como yo les hice de una sin pensarlo, que depositen toda su vida en el altar, porque es la mayor bendición de Dios. Nosotros vamos agora a unir la fé, a chegar do momento de la oração. Vamos juntos a buscar a Deus. Nuestro Deus, nuestro Padre, Deus Todo-Poderoso, único digno de ser adorado, servido, honrado. Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel. E no nome do Senhor Jesus, entramos em tu presença. E mi Padre, dentro do ayuno de Daniel, eu extendo mis manos e determino que donde essa persona se encontra, buscando-te, humilhada a tus pés, sedenta de tu Espírito, mi Padre, Édia reciba ele Espírito Santo, Édia ser bautizada com ele Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, ser adeno dele Espírito Santo, receba paz, alegria, seja renovada, fortalecido em sua fé. Ele Espírito Santo levanta aos que se encontra caída, caído, desanimada, desanimado, debilitada, debilitado em sua fé. Receba agora uma renovação em sua fé, em seu interior. E mi Padre, eu te pido também por essa persona que se encontra desesperada, afligida, sofrendo com problemas em sua família, hijos em las drogas, el marido alcoólico, el dolor de la traição, de la infidelidade, de los maltratos. Essa persona que sofre com uma enfermidade que para os médicos não tem cura, já não há nada que hacer. Mi Padre, manifesta tu poder agora, que tu poder entre neste corpo enfermo e essa persona seja sanada, seja livre de todos os males. Nós outros bendecimos a todos, incluso bendecimos a los diezmistas e patrocinadores de tua obra. E que todos recebam a vitória, recebam o milagre. E no nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E estamos chegando ao final do programa de hoje, pero
llame a todos os seus contactos, comparta com todos os seus contactos pelo programa de hoje. Acompanhe Obreiros em Foco de lunes a viernes, às 22h30. Tenham todos uma feliz noite, uma noite placenteira. Um forte abraço, que Deus lhes bendiga a todos ustedes e hasta amanhã.